¿Alguna vez nos hemos parado a pensar por qué un cubito de hielo se derrite solo o por qué un trozo de hierro se oxida sin que hagamos nada? Bueno, pues la respuesta está en el corazón de la termoquímica, en un secreto que decide qué reacciones ocurren por sí solas y cuáles no. Hoy vamos a desvelar ese secreto. Y para empezar, me topé con esta frase que me parece que lo clava. No es que seamos desordenados, es que colaboramos con una de las leyes fundamentales del universo, la entropía. Hay que quedarse con esta palabra, porque va a ser una de las protagonistas de hoy. Y esta es la gran pregunta, la madre del cordero. ¿Qué motor invisible empuja una reacción a arrancar y seguir sin ayuda? Y no es tan fácil como pensar solo en si libera energía o no. Hay algo más, una especie de tira y afloja cósmico. Pues venga, vamos a meternos de lleno en esa puja. Por un lado tenemos a la entalpía, que lo que busca es estabilidad, el mínimo de energía, y por el otro a la entropía, que tiende siempre al caos, al desorden. Estas dos fuerzas están constantemente compitiendo para decidir el destino de cualquier proceso químico. A ver, imaginemos esto. La entalpía, que la representamos como ΔH, es la tendencia natural de todo a buscar el estado de menor energía. Como una pelota que siempre rueda cuesta abajo hasta quedarse quieta. Es la búsqueda de la estabilidad. En cambio, la entropía, ΔS, es justo lo contrario. Es la tendencia del universo al desorden, al caos, a la máxima aleatoriedad posible. Vamos a ponerlo en palabras un poco más técnicas, pero que se entienda. La entalpía es básicamente el calor que se absorbe o se libera en una reacción. Si una reacción suelta calor, como una combustión, decimos que es exotérmica y su ΔH es negativo. Esto, claro, favorece que la reacción ocurra sola, porque el sistema pierde energía y se queda, más estable, más a gusto. Y por otro lado, la entropía. Esto mide el grado de desorden. Un cristal de sal superordenado tiene una entropía muy baja. Un gas, con sus moléculas volando por ahí a lo loco, tiene una entropía altísima. Por eso, los procesos que aumentan el desorden, como cuando se derrite el hielo y pasa de sólido a líquido, tienen un ΔS positivo, y digamos a la naturaleza le gustan. Entonces, tenemos una batalla, la búsqueda de la estabilidad contra la tendencia al caos. ¿Quién gana? Pues necesitamos un juez, un árbitro que ponga orden y diga quién tiene más peso en cada momento. Y ese juez tiene nombre, la energía libre de Gibbs. Y aquí la tenemos. Esta es la ecuación que lo cambia todo. ΔG, que es la energía libre de Gibbs, es igual a ΔH, el factor de la energía, menos T por ΔS, que es el factor del desorden. Y mucho ojo con esa T, es la temperatura. La temperatura funciona como un amplificador del caos. Cuanto más alta sea, más importante se vuelve el término de la entropía. Y lo bueno es que el veredicto de este juez es súper simple. Si el resultado final ΔG es negativo, el proceso es espontáneo, ocurrirá sí o sí. Si es positivo, no es espontáneo, va a necesitar que lo empujemos. Y si da exactamente 0, pues el sistema está en equilibrio, en ese punto muerto, en el que ni va para adelante ni para atrás. Esta tabla lo resume todo a la perfección. Fijaos, si una reacción libera energía ΔH negativo y además aumenta el desorden ΔS positivo, como en el caso 1, pues no hay duda, las dos fuerzas van en la misma dirección, así que la reacción es siempre espontánea. Si pasa lo contrario, como en el caso 2, pues nunca lo será. Pero lo interesante de verdad viene en los casos 3 y 4. Aquí la entalpía y la entropía quieren cosas distintas, están en conflicto. Y es la temperatura la que decide, la que desempata e inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Muy bien, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a lo bueno, a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a usar todo lo que hemos aprendido para resolver un problema. El ejercicio número 12. Aquí están los datos. Tenemos una reacción con un ΔH súper negativo, o sea que libera un montón de calor, y un ΔS positivo, así que también aumenta el desorden. Nos piden que calculemos la energía libre de Gibbs a dos temperaturas, a 300 Kelvin, que es más o menos temperatura ambiente, y a 1000 Kelvin, que ya es una temperatura considerable. Venga, aplicamos la fórmula. ΔG igual a ΔH menos T por ΔS. Y aquí, muchísimo ojo con las unidades. La entalpía está en kilojulios y la entropía en julios. Hay que pasar la entropía a kilojulios. Hacemos el cálculo para 300 Kelvin y nos da menos 1001,36 kilojulios por mol, un número claramente negativo. El veredicto está cantado, ¿no? Como ΔG es negativo, a temperatura ambiente, esta reacción es, sin ninguna duda, espontánea. Ocurre por sí misma. Vale, ¿y qué pasa si subimos el termostato hasta los 1000 kelvins? Pues repetimos el mismo cálculo, pero ahora con la T de 1000. El resultado ahora es menos 1133,62 kilojulios por mol.
Sigue siendo negativo, pero es que además es todavía más negativo que antes. La conclusión es que a 1000 Kelvin la reacción no es que sea espontánea, es que es todavía más espontánea. El aumento de temperatura ha hecho que el proceso sea mucho más favorable. Bueno, los números están ahí, y son claros, pero lo más importante ahora es entender el por qué. Vamos a analizar qué nos están diciendo de verdad estos resultados y por qué la temperatura ha jugado aquí un papel tan decisivo. Esta es la pregunta del millón. Que los dos resultados iban a ser negativos ya nos lo podíamos imaginar, pero ¿qué nos dice el hecho de que a más temperatura el valor sea más negativo? ¿Qué está pasando ahí dentro? Y aquí está la clave de todo. Si volvemos a la tabla, estábamos en el caso 1, el caso ideal, donde tanto la entalpía como la entropía estaban de acuerdo. La reacción ya era favorable de por sí. Entonces, ¿qué ha hecho la temperatura? Pues al subir, lo que hace es darle más importancia, más peso, al término de la entropía. Es como si la temperatura fuera un altavoz para el desorden. Como el desorden ya jugaba a nuestro favor, al subir el volumen con la temperatura, el resultado de delta G se hace todavía más negativo. Al final todo se reduce a esto, una simple ecuación que pone en una balanza la tendencia a la estabilidad y la tendencia al caos. Y claro, esto te hace pensar, si esta lucha entre energía y desorden puede predecir lo que pasa en un matraz, ¿no podría ser que a una escala muchísimo mayor esté dictando también el destino final de todo el universo?